Pongamos este contexto y esta metáfora, y es que cuando los científicos entraron al océano como tal, no podían escuchar todos los sonidos que producía, incluyendo el de las ballenas como tal. Pues bien, con el tiempo crearon un aparato que logró captar el sonido de las ballenas desde las profundidades del océano. Y entonces pudieron establecer que las ballenas sí hablaban, sí se comunicaban entre ellas como tal. Y así también hacia afuera. Cuando vemos los desarrollos científicos que se han tenido hacia el macrocosmos, nos damos cuenta que antes no contábamos, por ejemplo, con elementos como los infrarrojos que nos permiten ver de pronto el calor de la estrella, o incluso se han creado ya en este momento algunos aparatos que permiten captar sonidos de estrellas supremamente lejanas, a muchos años luz de aquí. Pero hace algunos años tal cosa no se podía hacer. Ahora ya es accesible para todos. Pues así como esos sonares en las profundidades del mar y estos aparatos maravillosos que miran hacia el cosmos y las estrellas, también de igual manera, cada ser humano, escúchese bien, cada ser humano tiene unos elementos especiales, unos instrumentos especiales que le permiten captar un poco más allá de lo normal. A veces a eso le llaman las otras dimensiones, dicen cuarta dimensión, quinta dimensión, etcétera. Pero básicamente son instrumentos que todos los seres humanos tenemos, y que nos permiten captar más allá, escuchar cosas más allá de este mundo físico, ver cosas más allá de este mundo físico. Si nos ponemos a pensar en la invención del sonar y la invención de los aparatos que miran hacia las estrellas, pues nos damos cuenta que no es que no existiesen antes, sino que las piezas es muy probable que estuvieran o separadas, básicamente, o el poder de alguna de esas cosas no se había todavía descubierto, básicamente. Y devolvámonos un poco en el tiempo. Y es muy probable que, por ejemplo, temas como el sonar y estos elementos que miden el macrocosmos sean gracias a eventos dolorosos como lo ha sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque allí, con el deseo de conquistar tierras, de conquistar continentes, naciones enteras, se dieron a la tarea los científicos sometidos al poder de los tiranos a crear métodos para poder exterminar a los demás. Y de allí surgieron muchos inventos que después de pasar de lo malo de aquel tiempo pasaron a lo bueno. Tenemos, por ejemplo, la invención de todo lo que es el sistema de las ecografías, y que por supuesto de ahí también vienen invenciones como derivadas que van al sonar y demás, y todo lo que ahora mismo está sucediendo a nivel científico. Entonces, y lo digo, ¿por qué? Porque normalmente son sucesos dolorosos, duros, difíciles, los que hacen que se activen estas facultades, llamémosle así, que todos tenemos latentes y dormidas dentro de nosotros. Todos podemos llegar a ver más allá. Todos podemos llegar a sentir, a escuchar más allá de esta dimensión. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que básicamente yo tenga o mucho miedo de lo desconocido, mucho miedo de esas otras dimensiones. ¿Y por qué tengo miedo? Recuerden que el miedo no es algo que surja conmigo, no nace con uno un miedo hacia esa parte desconocida, sino por una implantación cultural que nos han dicho, o por ejemplo, nos han puesto a ver las películas de terror. Y estas películas de terror tienen contenidos del mundo invisible. Normalmente el mensaje es que el mundo invisible es terrible, que el mundo invisible hay gente con una cara horrible, hay gente con cuchillos, hay gente que te va a comer. Bueno, todo eso. Y aparte, pues, nuestros inocentes padres con el deseo de controlarnos y educarnos, tal vez también nos dijeron que el coco iba a venir a jalarnos las piernas o el diablo, como quiera llamarle. Y todos esos contenidos psíquicos, sobre todo en los primeros 7 años de vida, hicieron que nosotros no queramos saber absolutamente nada del mundo invisible, porque es peligroso, porque me va a morir. Y por ahí derecho, quién sabe por dónde me llevan, me torturan y todo eso. Todo eso gracias a esos contenidos. Entonces puede ser que yo tenga miedo a eso desconocido, sí, pero una vez yo empiezo a abrirme, y abrirme no tanto desde un tema de, oye, ábrete, porque creo que todos
tenemos la curiosidad hacia lo desconocido. Eso es lo que nos hace uno con Dios. El deseo de crear, de expandirnos, de renovar todo absolutamente. Entonces llega un momento en el que la curiosidad puede más que el miedo. Es un momento maravilloso. El miedo quizás no se vaya porque está el contenido allí en la mente, pero llega un momento en que la curiosidad gana y uno dice, ¿la vida será esto? ¿Será que la vida comienza en la primera inhalación y finaliza en la exhalación última? ¿Qué pasa? ¿Por qué en unos lugares se sienten ciertas cosas y en otros no? Porque hay personas que pueden ver ciertas cosas y otras no. Porque hay personas que pueden ver sucesos del futuro, por ejemplo, como un terremoto, un accidente, ya sea a través del proceso de meditación o ya sea a través del mundo onírico, a través de los sueños. Y a veces suceden las cosas tal cual como la persona lo ve o lo siente. Entonces, primer punto, todos tenemos sensibilidad espiritual, lo que pasa es que está seguramente en estado latente, está dormido. Espera solamente un suceso que la active como tal, básicamente. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos dentro de nosotros que hacen que podamos escuchar más? ¿Cuáles serían, en mi metáfora, los instrumentos que nos permiten escuchar más allá? Esos instrumentos son algunas glándulas del cuerpo, ¿sí? Tenemos glándulas importantes y podríamos decir que las glándulas del cuerpo son lo más sutil, lo más energético del cuerpo físico, del cuerpo denso. Digamos que sería la transición entre nuestro ser físico y nuestro ser espiritual, llamémosle así, las glándulas. Especialmente las glándulas pineal y pituitaria, ¿sí? Que las dos quedan aquí en nuestro cerebro, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los instrumentos que tenemos para escuchar más, para ver más, para percibir más. Pasa lo siguiente, yo de pronto obviamente en este tiempo no puedo explicar todo acerca del tema. Voy a tratar de irme muy puntual hacia donde me quiero encaminar para que entendamos este tema. Pero también voy a dar unos apuntes que son valiosos empezar a investigarlos. El momento del nacimiento también marca qué tanta apertura de esas dos glándulas y por lo tanto de escuchar o ver más tiene una persona. Todo depende de un tema de influencias astrológicas. Y no estoy hablando de horóscopo, no estoy hablando, es que tú eres Géminis, entonces tú eres doble personalidad, o tú eres Tauro, entonces a ti te gusta, eres nomás todo lo de la plata. Y bueno, no estoy hablando de ese tipo de adivinanzas ni horóscopo. Estoy hablando de unas influencias. Me explico. Pongámoslo en un contexto básico. Si tú naciste, por ejemplo, en el año de la pandemia, pongámoslo así, un niño que haya nacido el año de la pandemia, la situación del mundo era una, y es muy probable que haya habido mucho estrés, depresiones, miedos en su casa, sí, como tal, colocando en un contexto general. O pongamos a otra persona que nace en un lugar muy tranquilo, donde no hay este tipo de eventos y donde es una época próspera, tranquila, armoniosa, y nace allí. Pues toda la energía del momento de las personas, tal y como lo están sintiendo inicialmente por madre y padre, influencian energéticamente al niño. Por ejemplo, si hay pandemia o si estamos o nació en medio de un paro nacional o de una guerra, por ejemplo, pues básicamente la mamá va a estar estresada, el papá también, la familia, todo el mundo está estresado y nazco en ese momento. Toda la energía de estrés durante la gestación, durante el nacimiento, entra y eso me influencia, porque ya tengo una idea del mundo a partir de lo que recibí. Entro a un mundo o donde tengo que esconderme porque es miedoso, o tengo que atacar para poder vivir, porque lo primero es sobrevivir, o llego a un mundo agradable, llego a un mundo que me recibe con amor, un mundo en el que puedo expresar mi potencial, un mundo donde soy bienvenido. Entonces, las dos influencias, cualquiera que sea, van a estar encaminando, orientando la forma de ser de ese niño en el futuro. Coloquémoslo entonces en el contexto astrológico. En el momento del nacimiento como tal, básicamente hay unos astros por allá afuera, el Sol, que Júpiter y todo eso. Pues como lo dicen los científicos, esos astros ejercen una influencia magnética sobre el planeta Tierra. Gracias a Júpiter, por ejemplo, es que la Tierra está donde está y está en el punto adecuado para dar vida, gracias a ese gigante Júpiter. Entonces, gracias a esa influencia, aquí puede haber vida. Pero entonces, en el momento del nacimiento suceden algunas cosas
donde esas influencias logran, digámoslo así, despertar más, activar más esas glándulas de las cuales yo les he hablado. Y aquí hay un punto muy importante. Una cosa es ser sensible espiritualmente y otra cosa es ser un ser evolucionado espiritualmente. Son dos cosas muy, muy diferentes. Yo puedo tener mis glándulas, mi sensibilidad, digámoslo así, abierta, activa, pero no necesariamente sea un ser evolucionado. No porque yo vea desencarnados, sea un ser evolucionado. De hecho, una muy buena prueba para darse cuenta si una persona tiene en combinación, lo cual sería excelente, su capacidad sensible de ver y escuchar más allá, con su evolución como espíritu, como alma hacia la divinidad, es que muy seguramente empezaría a percibir cosas muy bonitas por un lado, porque se conectaría con, digámoslo así, los maestros de luz, los ángeles y arcángeles, pero no siempre. No estoy diciendo que siempre. Estoy diciendo que se conecta con ellos para precisamente enriquecer su conciencia y traer esa conciencia aquí a la tierra. Yo le llamo pies en la tierra y cabeza en el cielo. Entonces yo tengo mi cabeza en el cielo, mis ojos en el cielo, viendo más allá de esta tierra y recibo información, recibo conocimiento, pero no es para sentirme especial, sino para esa luz venir a derramarla aquí a la tierra y no diciéndole a los demás es que yo veo ángeles, yo soy un instrumento, soy especial, soy el elegido, etcétera, sino viviéndolo a través de mi ejemplo, que es la mejor manera de hacerlo, a través de mi vida. Porque cuando las personas empiezan a ver que tengo la sensibilidad, por ejemplo, de ver cosas, pero que mi vida está en consonancia con la tierra, amo el ser humano que soy, a todos los seres humanos y amo el proceso evolutivo que vivimos, tratando de colocar una semilla en cada acción, en cada persona, en cada momento donde yo estoy, pues básicamente las personas me van a ver como un ejemplo a seguir. Más aún, aquellas que empiezan a demostrar sensibilidad, como lo son los adolescentes, que más o menos eso a veces se despierta a los 12, 13 años y en los menos a los 8, 9, 7 años más o menos. Entonces, yo soy un ejemplo a seguir porque no estoy desequilibrado como tal. Como les digo, no puedo ponerme a explicar tanto acerca de esas influencias astrológicas porque eso no es ni siquiera es una sesión, eso es un curso largo, literalmente. Pero desde mi experiencia les digo, así funciona. Pero hay que tener claro eso. Una cosa es ser sensible, porque mis glándulas están abiertas, y otra cosa es ser evolucionado. Si combino las dos y las llevo al máximo de expresión, entonces la gente me dirá, santo, genio, eres como Dios en la tierra. Me van a empezar a dar calificativos muy altos. ¿Por qué? Porque cuando yo unifico las dos es como si Dios se manifestara en la tierra. Y vale la pena, por lo tanto, entonces, empezar a mirar mi sensibilidad espiritual y cómo yo puedo combinarla con mi evolución. Cuando yo era pequeño, yo veía muchas cosas, por ejemplo, y mi familia me decía que era que yo estaba soñando, porque la mayoría de ellas sucedían en la noche. De todo veía, cosas muy bonitas, cosas muy feitas. Y pues yo era un niño y no había mucha gente que me explicara del tema, entonces yo terminé por creer que sí era un sueño, porque pues nadie lo veía. Yo decía, de pronto yo estaba soñando, sí, de pronto sí. ¿Y cómo se desmintió eso? Cuando estuve en la adolescencia, que volvió esto con muchas ganas. ¿Y volvió por qué? Porque tenía una gran curiosidad de la vida, porque quería expandirme, quería conocer más acerca de lo que es esta vida. No podía ser que venimos solamente a sobrevivir y procrear y ya está. La búsqueda me llevó a ese despertar, a la reactivación de esa sensibilidad espiritual y ahí fue que empecé a comprender muchas otras cosas. Hay personas que tienen sensibilidad espiritual y no tienen evolución. A eso le llamamos entonces los brujos, las personas que pueden coger un elemental de la naturaleza, como un tabaco, como una planta cualquiera, y colocar en ella cierto poder, entre comillas, mental que se tiene desde ese estado de sensibilidad y hacer cosas indebidas desde el punto de vista ético-moral. Cuando la persona tiene sensibilidad y tiene evolución al mismo tiempo, procura dominar primeramente su sensibilidad. Bien, ¿cómo dominar entonces esa sensibilidad de ver cosas? Primero debo referirme a lo siguiente, y es que vamos a empezar a hablar de dimensiones de una manera sencilla.
Hablemos de primera dimensión. Primera dimensión, reino vegetal. Ya los científicos descubrieron que debajo de la tierra, todas las raíces, hay una red de internet de raíces. Todas las plantas se comunican entre sí, todas. Y se traspasan información unas a las otras de cómo está el ambiente en ese momento, bueno, de todo lo que está aconteciendo, los peligros, las oportunidades, todo, sí. Entonces ya descubrieron que hay una red que se llama el micelio, así se llama, que conecta todas las cosas. Listo. Ahora bien, segunda dimensión o segundo nivel, reino animal. También hemos descubierto que el reino animal tiene en algunos no tanto desarrollo y en otros animales un gran desarrollo que solo les falta es hablar, básicamente. Para los que creemos en el tema del alma, cuando vemos un animalito, llámese el gato, el perrito, el delfino, el chimpancé, y vemos sus habilidades que solamente le falta hablar literalmente, uno dice, pues pucha, está listo para ser humano ya. Nomás le falta el cuerpo y hablar, ¿sí? Tener la capacidad, cuerdas vocales y demás. Eh, entonces, básicamente allí es cuando nosotros decimos, está muy cerca de nosotros. Pues bien, tercer nivel, tercera dimensión, pues reino humano, del cual somos, es decir, un ser con inteligencia dentro de un cuerpo humano. Eso es un habitáculo solamente. Somos un ser inteligente dentro de un cuerpo humano. Lo mismo esos seres animales, son seres también con una inteligencia dentro de un cuerpo animal. Y también podríamos llamar seres vegetales, seres con cierta inteligencia mucho menor a la nuestra, pero dentro de ese cuerpo llamado vegetal. Pues bien, se podría decir incluso, si lo vemos desde este punto de vista, que esto es un proceso evolutivo, básicamente. Pues bien, el ser humano está llamado a una cuarta dimensión. Y la pregunta sería, ¿cuál es esa cuarta dimensión? Y la cuarta dimensión nosotros le hemos llamado el reino angelical, o donde viven los ángeles, o donde están los ángeles. Hay personas que logran ver eso. Hay personas que logran conectar con los ángeles, como bien se les llama. Por lógica, desde este punto de vista evolutivo, ¿quién es un ángel? Pues un ser que fue un ser humano hace cuánto tiempo será, pero que fue un ser humano, porque va en ascensión. Bien, ¿por qué un ángel quiere ayudar a un ser humano? No se han hecho esa pregunta, no dicen mis ángeles me ayudan, el ángel de la guarda, mi dulce compañía, todo eso. Pues precisamente por empatía. Si ellos no supieran qué es esto, pues no sentirían la empatía y no sentirían un deseo de ayudarnos. Tienen empatía porque ya estuvieron aquí, porque ya saben qué es estar aquí y porque quieren, en definitiva, que nosotros avancemos hacia el siguiente nivel. La sensibilidad espiritual, cuando se une con este tema de la evolución, nos lleva a esa cuarta dimensión. Oído, no se trata de convertirme en un ángel y que ahorita mismo me salgan alas y se vea una aureola y ustedes me vean un poco de luz aquí. No se trata de eso es vanidad del ego. Se trata de ser un ángel en la tierra, de vibrar como un ángel en la tierra. ¿Cuáles son las características de un ángel? La piedad, la misericordia, la compasión infinita, la tolerancia infinita y la humildad para siempre servir. ¿El ángel es un ser perfecto? No. Más arriba hay más niveles, más dimensiones. Quinta dimensión, reino de los arcángeles, más poderosos. Sí, también fueron ángeles. ¿Qué hay más arriba? Una sexta dimensión. Se le llaman los esplendores y las victorias, de carácter femenino y masculino. A la vista, para los clarividentes, aparecen como niños pequeños, como adolescentes, pero llenos de un encanto y un poder muy grande. Séptima dimensión, más allá, se le llaman los mesías de los mundos. Son los que vienen a enseñar a las humanidades cómo se vive la santidad en la tierra, en un cuerpo humano. Jesús, Buda, Krishna, etcétera, son modelo de ese nivel. Listo. La sensibilidad espiritual al principio es muy mundana. ¿Por qué? Porque pues a mí no me han enseñado todavía el contexto espiritual. Si tú tienes sensibilidad espiritual, necesitas conocimiento espiritual para que precisamente esa sensibilidad se vaya hacia arriba, no a la línea horizontal aquí en la vida humana. Por ejemplo, ¿cómo sería eso?
tengo sensibilidad espiritual y no sé si les ha pasado, pero cuando usted empieza a sentir, percibir cosas, ver cosas, y la gente se da cuenta, lo busca y le dice, ay, vení, mírame a ver si este hombre me corresponde, si sí, sí me pertenece, me sirve. Vení, mira a ver si el trabajo sí me va a ir bien. Cosas mundanas, normal del mundo, que realmente eso le corresponde a cada persona. Le corresponde vivirlo y si tiene que cometer errores, pues que los viva y aprenda de ellos. Sí, a eso hemos venido. Entonces, cuando yo utilizo mi sensibilidad espiritual para jugar a la adivinanza, poco a poco me voy perdiendo de mis capacidades divinas y por ahí, poco a poco me voy perdiendo porque empieza mi ego a adularse, empiezan a masajear mi ego y empiezo a sentirme especial, diferente a los demás. Me siento como un ser divino, bueno, divino no, pero superior a otros y que puedo hacer cosas. De hecho, empiezo a probar mis poderes, que todos los tenemos también. Entonces empiezo a probar mis poderes sobre quién, sobre seres más inferiores que yo necesariamente y empiezo a constatar de que, uy, sí, puedo. Y sin darme cuenta, insensiblemente, solo por el ansia de poder, confundiendo el placer con felicidad, me oscurezco. Y mi sensibilidad, en lugar de ir hacia arriba, se va ni siquiera hacia horizontal, ya empieza a ir hacia abajo. Empiezo a hacer cosas totalmente indebidas. Porque me dicen, vea, haga que tal persona tan y le doy tantos millones de dólares. No, listo, la persona dice, listo, de una. ¿Qué va a hacer con los millones de dólares? Pues va a comprar cosas, va a viajar, va a hacer lo que sea, placeres. Ha confundido el placer con felicidad. Un ser espiritual no confunde jamás el placer con espíritu, con el placer con felicidad. Un ser espiritual sabe que el placer es un regalo de la divinidad, no es que nos neguemos a él, pero sabe que eso no es felicidad porque entonces nos volveríamos esclavos de estar ahí todo el tiempo. Un ser espiritual y sensible sabe que su misión es ascender más arriba para conocer el reino angelical y vibrar como un ángel en la tierra. Un ser espiritual se da cuenta que sus cinco sentidos, los que dan placer, debe divinizarlos, debe elevarlos. Y al elevarlos, las glándulas que yo les he comentado se activan aún más, la sensibilidad aumenta aún más. Y entonces tengo reuniones celestiales tan bonitas en el momento en que yo me prepare y lo establezca, que básicamente jamás voy a experimentar una felicidad como es. Ya el placer va a quedar grosero, cortísimo. Ah, que el cuerpo está, claro. El espíritu, como dice la frase, es muy fuerte, pero una vez en el cuerpo se hace débil. Por eso la importancia de las disciplinas espirituales y de utilizar mi sensibilidad espiritual para conectarme cada vez más a esas vibraciones altas. Entonces, cuando yo tengo esa sensibilidad espiritual, necesito empezar a limpiar lo que llamamos la bóveda psíquica, también conocida como psicósfera, es decir, de qué pensamientos me estoy alimentando, qué pensamientos me están rodeando en mi campo áurico y cómo hago para alimentar, para aumentar más esa psicósfera y por tanto que mi sensibilidad vaya hacia arriba. Libros de alta frecuencia, libros de alta frecuencia, conversaciones de alta frecuencia, espacios de alta frecuencia, llámese un retiro, llámese una terapia, o no sé, lo que tú sientas que te eleva la frecuencia y te hace despertar otra vez tu curiosidad hacia Dios, hacia la vida y su expansión, no solamente a nivel horizontal de resolver el día a día y sobrevivir, sino hacia arriba. Entonces yo necesito limpiar, purificar mi psicósfera. ¿Por qué? Porque la sensibilidad está sujeta a la ley de sintonía. En consonancia a mi psicósfera, atraigo, veo, escucho, si tengo esa sensibilidad espiritual, los seres que están en la misma onda vibratoria, en la misma onda vibratoria. Ahora, tampoco podemos confundirnos pensando que, por ejemplo, si atraigo un ser oscuro, llamémosle así, un ser oscuro, estoy viendo seres oscuros, a las personas sensibles ven seres oscuros, no quiere decir que la persona está mala, que está haciendo cosas indebidas, está pensando cosas horrorosas. Voy a contarles algo que me pasó a mí. Yo hubo un tiempo cuando empecé todo este tema de meterme de verdad, de ir profundo, profundo, con ganas, porque digamos que mi camino empezó en el 2004, muy joven, pero fue más de libritos, de prácticas, muy tibio. Yo
muy tibio, o sea, era tibio, tibio. O sea, unos días sí, otros días no, un mes sí, otro mes no. Hasta que dije, no más, vamos a volvernos calientes. Entonces empecé, cuando lo hice, eh, lo que pasó fue que yo empecé a tener contacto con seres de luz. Llámele ángeles, arcángeles, cosas muy, muy bonitas. Pasó que caí en una trampa, sí, la trampa de mi ego. Mi ego no era que se sintiera especial, sino que ya no quería estar aquí en la tierra porque me parecía todo muy burdo, muy, bueno, pesado y todo lo demás. En ese momento cesaron las apariciones o el ver esos seres de luz. Y yo pensaba en aquel tiempo, ¿será que hice algo malo? ¿Será que...? Y aparte, peor, empezaron a llegar fue seres oscuros. Ahí sí que yo me llené de culpa y demás. Después, con el tiempo, empecé a observar eso. Lo que de pronto a mí me ha caracterizado es que la curiosidad me puede más que el miedo. Incluso esos seres oscuros me daban curiosidad. Entonces yo empecé a observar cómo era el suceso, qué pasaba y me di cuenta que sucedía cuando yo estaba en una vibración de pensamiento durante el día de una vibración baja, preocupación, miedo, depresión, venganza, ira, cualquiera de esas. Sí, en mi caso era más la preocupación. Cuando yo la bajaba, por ley de sintonía, yo abría un boquete en mi bóveda psíquica y atraía. Cuando, gracias a Dios, yo, cuando tuve el contacto con los seres de luz, registraba todo en mis cuadernos. Y en uno de esos registros me decían que el amor lo puede todo, que el amor es la única fuerza que puede iluminar a las tinieblas. Entonces yo, reflexionando, una experiencia fuerte que tuve con uno de esos seres, el último día reflexioné y llegué a la conclusión de que lo tenía que amar como una mamá ama a un hijo, literalmente. Ya se imaginarán, eso no es tan fácil, pero yo lo logré hacer. Y cuando yo empecé a amar a ese ser le dio miedo, se fue corriendo. O sea, le dio miedo el amor, inmediatamente. Entonces yo ese día constaté, número uno, la fuerza del amor, número dos, la ley de sintonía en la forma en que yo estoy pensando, desde mi sensibilidad que ya la tengo, se abre. Y número tres, que los aprendizajes o todas las cosas que suceden y que nos suceden en la vida tienen un propósito evolutivo para nosotros y para los que nos rodean, los que llegan por ley de sintonía. Yo agradecí eso profundamente. Creo que es de las cosas que más he agradecido. No tanto el ver los seres de luz, sino poder ese día amar al ser oscuro. Porque a partir de allí, cuando veía una situación en la calle, cuando iba a un lugar y sentía que el lugar era oscuro, pesado y veía cosas pesadas, pues yo no salía diciendo, este lugar tan pesado, vámonos de aquí, que esto aquí. No, yo me quedaba, yo decía, aquí es donde se necesita la luz. Y mentalmente empecé a desarrollar un poder mental para colocar mi vibración, para colocar mi psicósfera allí. Y no que la psicósfera de los lugares pesados me contaminara a mí, sino al revés. Ah, bueno, muchas disciplinas espirituales, claramente. Pero todo esto que les digo lo esbozo para que comprendamos que la sensibilidad espiritual es algo normal al ser humano. Y es normal. Es decir, ya la tenemos dentro. Lo que pasa es que está latente. Puede que tengamos miedo. ¿Por qué? Porque las películas, porque un día vi algo y no me di la oportunidad de conocerlo, o porque un día es probable también que haya sentido algo y mi cuerpo empezó a reaccionar de unas maneras fuertes que yo no pude controlar y que bueno, me dio miedo y dije no más. O empezaba a ver cosas y simplemente me dio miedo, o mi mamá me cerró, como dicen por ahí, me cerró la energía. Yo diría que para las personas que tienen sensibilidad espiritual es sumamente importante contar con un guía, con un maestro. Llámese su maestro de luz o una persona encarnada que les pueda ayudar, que tenga la empatía, que haya pasado por los mismos procesos, las mismas visiones y demás, y que les enseñe a manejarlo como tal. Porque a mí me parece que es un don, no es un castigo, es un don. Ahora mismo recuerdo una película que se llama Más allá de la muerte. Más allá de la muerte, sí. Esa película es con Matt Damon y es una película que narra la historia de una mujer que muere en el tsunami del 2004. Por unos segundos estuvo muerta, ¿sí? Y ella vio el mundo del más allá. Eh, y Matt Damon en la película es un psíquico, alguien que tiene el poder de comunicarse con estos seres, básicamente. Entonces, en toda la película, pues lo que hacen es encontrarse y bueno, ya ahí se las dejo si no se las han visto para que la vean.
pero básicamente él negaba, él quería huir de ese poder psíquico, porque él lo consideraba una maldición. Porque a cada persona que tocaba literalmente, que le hacía contacto con su mano, a cada persona le veía a las personas muertas que tenía al lado y los mensajes que eran para la persona. Ya notarán, entonces él, si iba a enamorarse de alguien y la tocaba, veía los muertos de ella, entonces los mensajes, entonces no era muy cómodo, hasta que lo aceptó. La sensibilidad espiritual hay que aceptarla, es un regalo, es un don. Como don, hay que aprender a manejarlo, hay que practicarlo, hay que pulirlo como tal. Y bueno, un guía puede ser el primero, la primera manera de pulirlo. Y de manera indiscutible, el segundo factor que puede ayudar es obtener conocimiento divino. Hay que leer y hay que leer muchas cosas, sobre todo de temas afines a lo que es la sensibilidad espiritual. Yo recomiendo mucho leer todos los libros de la corriente espírita, son muy buenos para explicar los temas de sensibilidad espiritual. En especial, yo les recomendaría los libros o de Chico Javier o los libros de la línea de Divaldo Franco con Filomeno de Miranda, porque las explicaciones son muy buenas, muy claras y pueden ser guías, pueden ser libros guías. Yo los considero libros maestros también que uno puede tener allí para aprender a manejar su don. Otra cosa para ir cerrando mi disertación y que pasemos a un espacio de compartir preguntas y demás. De hecho, si las tienen, las pueden ir escribiendo ahí en el chat o ahorita les doy la palabra por micrófono. Otra de las cosas que también es muy importante a la hora de manejar esto es que hay que tener en cuenta que en este instante de nuestra humanidad están naciendo casi la mayoría de los niños con la sensibilidad espiritual ya abierta. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de apertura espiritual. Desde hace unas décadas venimos en una apertura espiritual y eso ha propiciado que los chicos, por el ambiente psicoespiritual que hay en el planeta Tierra, ya puedan llegar y activar inmediatamente, pues lo que son esas glándulas que les digo que son las activadoras a través de sus centros de energía, sus chakras. Como les digo, no puedo explicarlo todo, pero básicamente la glándula pineal y la pituitaria están conectadas con este sexto chakra y con el séptimo que está aquí en la corona. La sensibilidad está en estos dos centros de energía, pero tiene que estar potenciada con el chakra del corazón y el chakra del plexo solar, que es donde está la voluntad enfocada. Algún día hablaremos de eso, o bueno, si ustedes lo quieren aprender, estamos precisamente en desarrollo de escuelas donde estamos trabajando todo eso también. Pero el punto es entender que la sensibilidad espiritual va a pasar a ser algo muy normal en breves años. En breves años, cuando una persona diga, no, estoy viendo a una persona desencarnada que está ahí a tu lado derecho, no hay que asustarse. De hecho, si lo digo desde mi punto de vista, de mi experiencia, el mundo terrenal y el mundo espiritual están en constante comunión, en constante interacción. Y las personas que van desarrollando sensibilidad pueden ver a una persona del mundo invisible, desencarnados o ángeles, tal cual como tal vez te ven a ti. Bueno, tal vez un ángel no, porque tiene unos fotones de luz distintos, pero un desencarnado se puede ver igual que como una persona te ve a ti sentada ahí en el café, se ve igual. Lo que pasa es que se siente diferente, se sienten cosas distintas. El punto entonces pasa por, número uno, si tengo sensibilidad espiritual, yo debo aceptarla. Es lo primero que tengo que hacer. Número dos, comprender que esa sensibilidad espiritual es un don, es un regalo maravilloso de la divinidad, no para el ego. Eso es lo más importante. Y yo he notado que las personas que tienen sensibilidad espiritual no hacen un progreso, digámoslo así, hacia la expansión de su ser, de su espíritu, porque el ego se mete y el ego quiere sentirse especial. Cada vez que ustedes vean un ser de luz, cada vez que ustedes sientan algo, sí, procuren hacerse a un lado, procuren no participar de sentirse especiales o de preguntar cosas para ustedes. Hagan como hizo María. Digan, heme aquí, Padre eterno, hágase en mí tu santa voluntad. Sírvanse como trabajadores voluntarios de la viña del Señor, como se le dice, o simplemente instrumentos de la divinidad. Y esa es la mejor manera, desde mi punto de vista, de incrementar aún más la sensibilidad.
de colocar esa sensibilidad al servicio de la divinidad y por lo tanto evolucionar. Y el que combina la sensibilidad espiritual con su evolución consciente cada día, se convierte en una persona que es foco de luz claramente, pero más allá de ser para otros la experiencia, es que la sensación de serenidad interna e incluso externa va en crecimiento. La alegría es constante y no una alegría porque se me dio esto o lo otro, la alegría de existir, la alegría de servir, la alegría de poder ver, poder hablar, poder escuchar, poder servir, ¿sí? Entonces son sensaciones, la libertad también, porque me doy cuenta, básicamente, de que soy un ser inmortal. Mi ser no se va a morir. El humano, el cuerpo humano sí, no es perfecto, por lo tanto, se transforma, pero mi ser no pasa. Y de hecho, dentro de 8 días vamos a tener un tema bastante especial que le hemos titulado Después de la vida. Vamos a hacer un conversatorio de lo que ocurre después, desde lo que nosotros hemos podido aprender. Pero lo importante es eso, es empezar a investigar un poco más. Las personas que son sensibles no son raras. Las personas que son sensibles espiritualmente, lo único que requieren es a guías, a personas que asuman su sensibilidad espiritual y la pulan. Puede que ustedes, si tienen sensibilidad espiritual hoy y la pulan, se conviertan después en seres que pueden ayudar a los nuevos niños que van a venir o que ya están y que tienen miedo. Y pobres padres, en la mayoría de los casos, no saben qué decirles. Los llevan a lugares para que los cierren. Error. Eso es como tapar una olla pitadora dejando el fogón prendido. Llega el tiempo en que eso estalla. Hay que enseñarles a manejar ese don hacia el bien, no hacia el mal, no hacia las inclinaciones del ego, sino a las inclinaciones del espíritu, no hacia las inclinaciones del miedo, sino hacia las inclinaciones del amor. Hay que enseñar, pero primero tenemos que convertirnos en maestros de nosotros mismos y aceptar los regalos divinos como esos dones que se están manifestando aquí. Cuando ustedes escuchan a una persona que ve cosas, siente cosas, anímenlo a continuar. Y si ustedes lo tienen, no se me tibien, no se vuelvan fríos, caliéntense un poco más. La promesa de manejar esto es muy bonita, porque como les digo, no se trata de que te reconozcan como ser especial, aparece el ego. No, se trata de la alegría, la gratitud, la paz que sientes 24/7. Sí, obviamente cultiva la semilla interior que el Padre Eterno te dio. Entonces, de eso se trata la sensibilidad espiritual. Yo creo que es un tema que uno podría gastar días enteros en hablar de él y seguir aprendiendo tantas cosas, demasiadas. Hay sensibilidad espiritual que se manifiesta solamente en la observancia. Hay gente que ve solamente. No sé si les ha pasado, pero uno a veces está aquí de frente mirando y de pronto por acá, por el rabillo del ojo, pasa la sombra o pasa una luz o un foco de luz. Siempre es casi por el rabillo del ojo. Acá hay más fotones para percibir el tema de luz. Como para percibir esos fotones, hay más acá en el rabillo del ojo, básicamente. Por eso muchas veces los veo es por acá. Pero en la medida en que uno lo va asumiendo, ya lo puede ver de frente, básicamente. Hay personas que su sensibilidad espiritual se manifiesta a través de la mediunidad, que ya es servir como un instrumento para que otro ser se manifieste. Y no es que te sacan allí y el otro se posesionó. Es una forma de prestar por un momento tu cuerpo, digámoslo así, para que un ser de luz se pueda manifestar. Ojalá un ser de luz, claramente. Como les digo, también esa persona, si tiene esa capacidad, la puede utilizar para el mal. Y sí, y puede hacerlo porque en el universo hay una ley que se llama la ley de no interferencia. El libre albedrío es un regalo y nadie debe interferir. Ahora debemos pensar que si la divinidad permite que eso suceda es porque se puede aprender algo de eso. Siempre se puede aprender algo de eso. Entonces, también está esa manera. Hay personas que su sensibilidad se manifiesta a través de la psicografía, que pueden escribir no con su letra, sino con letra del que está escribiendo, del ser que se quiere manifestar, para dar un mensaje contundente. Eso sucede mucho en el mundo espírita, donde hay las psicografías de los libros. Ellos básicamente se disponen, preparan su psicósfera, la limpian, la purifican, a veces durante días. Y una vez, y sobre todo hay mucha disciplina porque los seres espirituales son muy ordenados y son muy planificados.
Las cosas espirituales son muy ordenadas y muy planificadas. Nada se hace con improvisación, absolutamente nada. A mí es una de las cosas que más me sorprende y admiro demasiado. Es impresionante la forma de la previsión que se tiene, la planeación minuciosa que se tiene y la ejecución paso a paso. Entonces, también se le pide a la persona que va a transmitir esos mensajes aquí a la Tierra que más o menos tenga las mismas capacidades. Se dice, ahora a partir de ahorita mismo, a partir de a las 11 de la noche, vas a meditar y vas a estar listo para escribir. Y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro. Primero te preparan para ver si eres digno, digámoslo así. Luego ahí sí vienen de pronto los mensajes. Y normalmente la persona debe entrar sin ego, porque si entra el ego, se contamina el mensaje. Y al entrar el ego, la psicósfera se ensucia. Entonces ya la comunicación no es tan directa. Y no sé si les ha pasado que a veces ustedes escuchan la voz de los ángeles o los seres de luz contundente y otras veces es como con interferencia, como con una palabrita y ya. Es porque mi psicósfera no está limpia todavía. Tengo que limpiarla y purificarla durante todo el día. Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar. No importa para quién sea lo que hago, lo tengo que hacer con excelencia, como si fuera para Dios. Tengo que pensar con amor de mi prójimo, hacer el esfuerzo. Yo sé que es difícil porque tenemos la tendencia a juzgar. Hablar con nobleza, exaltando lo positivo, no hablando de las fealdades, ni de tragedias, ni de cosas raras, porque eso ensucia el campo de la psicósfera. Entonces requiere, ese ser sensible requiere tener un estilo de vida espiritual que no lo va a apartar del goce de la materia, pero no la va a confundir. Puede gozar de comer, puede gozar no sé, divertirse sanamente, se entiende, pero no es un tema de que, bueno, vaya para una montaña y viva solo. No, la espiritualidad no es soledad, la espiritualidad es vivir con todos los humanos y ser capaces de comprendernos y amarnos los unos a los otros. Se trata de eso, y hay muchas manifestaciones de esa sensibilidad espiritual. A medida que uno va avanzando, uno va comprendiendo que el ser humano en realidad es un pequeño Dios que está poco a poco descubriendo sus poderes. Para mí, de eso se trata la evolución. Dicen, estamos evolucionando. Sí. Se trata de reclamar mi semilla divina, hacerla crecer y manifestar la cosecha que se hace en dones. La gente me verá especial. ¿Por qué? Porque ellos no lo han hecho. Pero yo debo considerarme muy humilde porque siempre tenemos que mirar para arriba. Y si miramos para arriba, nos vamos a dar cuenta que falta demasiado camino. Vamos a ver como hormigas. Y es bueno verse como una hormiga, casi siempre. No verse como el rey sentado en la silla especial, sino como una hormiga que está aprendiendo. De esa manera creo que es más bonito. La humildad es el máximo poder que jamás puede ser destronado. Mucha humildad. Bien, abro micrófonos o chat para que ustedes hagan sus preguntas o sus comentarios también.